¿Cómo no voy a estrenar vestido? ¿Cómo no voy a estrenar reloj? ¿Cómo no voy a estrenar carro? ¿Cómo? Y de pronto se va haciendo una bola de nieve que ellos no se dan cuenta que están cayendo en un tema superficial en vez de verdaderamente disfrutar la esencia navideña, que yo creo que tiene que ver con la conexión o el disfrutar a nuestra familia, quizás. Al final eso, creo que la esencia de la Navidad, concretamente para mí, es la idea de conexión, de conectar. No porque la Navidad nos diga, no porque la cultura nos diga, oye, es que este es el momento en el que tú celebras. No quisiera que eso se malinterpretara. Creo que en diferentes momentos del año, de la vida, hay espacios para crear momentos como los que hacemos en Navidad. Por ejemplo, en el cumpleaños de la abuela. Querida comunidad de Esencial, ¿cómo están? Hemos llegado y hemos preparado un programón con un titulazo que sé que les va a encantar. Estamos ya en estas fiestas decembrinas y sé que reina mucho la música, la decoración, la gastronomía y sobre todo la integración familiar que en estas fiestas decembrinas no pueden faltar. Por eso nos dimos a la tarea de escarbar un poquito en las principales situaciones que preocupan a nuestros seguidores en estas fiestas y le llamamos el lado B de la Navidad. ¿Por qué vivimos tan estresados? ¿Por qué en esa temporada nos ponemos un poco tristes y extrañamos a algún familiar que ya no está en vida? ¿Por qué de pronto nos volvemos ermitaños y no queremos convivir en las posadas o en las fiestas con la familia? ¿Por qué de pronto alguien con sus comentarios pasivo-agresivos nos puede llegar a arruinar esta noche tan especial? Esto y mucho más hablaremos en este podcast con mi querido Ruslan Méndez. ¿Cómo estás, Ruslan? Hola, ¿qué tal, Tai? Qué gusto verte, me encanta. Pues fíjate que el título me llama la atención, está creativo, el lado B de la El Navidad. lado B, porque todo lo navideño es como muy bonito, muy perfecto, Sí, muy colorido, pero ¿qué hay detrás de? claro, claro. Y es que en estas fechas, generalmente, como tú dices, nos enfocamos demasiado en la parte bonita, en la parte, no sé, de las vacaciones, la celebración. Creo que hay una parte obscura en la Navidad que tiene que ver con los duelos, que tiene que ver con las cosas dolorosas, que tiene que ver con los traumas, con las personas que muchas veces tienen la dificultad de poder conectar con el amor, con la ternura, con la celebración, porque detrás de estas fechas tienen memorias, recuerdos profundamente dolorosos, situaciones que vivieron y que están asociadas a esta experiencia, por lo que cuando llegan estas fechas puede llegar la depresión, la apatía, la tristeza. Incluso en estas fechas hay aumento del suicidio. Así es, yo creo que son fiestas en las que hay muchas falsas creencias de lo que es la Navidad y hoy precisamente creo que vamos a escarbar por ahí en algo que me parece un verdadero regalo para todos y es que en esta temporada nos volvemos más reflexivos y nos volvemos como un poquito más sensibles también ante todo. Si voy a estar feliz, quiero estar muy feliz y si voy a estar triste, quiero estar muy triste. Y entonces yo creo que en estas fiestas tenemos la oportunidad de reflexionar sobre cómo nos estamos conectando con esta temporada navideña. Es decir, quizás para mí la Navidad represente compartir momentos inolvidables, Claro. disfrutar de la calidez de mi familia, o quizás de preparar un banquete, o quizás de preparar la decoración del hogar, o quizás sea muy frustrante el tema de no tener en casa a un ser que ya perdí. Y creo que para todos la Navidad es diferente, sin embargo, puede ser que sea una temporada que, pues, ocurre una vez al año, pero que nos invita a hacer un recuento de los daños para saber si estamos trabajando o no en lograr ser felices. Sí, me parece que es un rescate. Tenemos que hacer un rescate de la Navidad, un salvemos la Navidad. Y cuando hablemos de esto, pues sí, tendríamos que remitirnos a la Navidad de la mercadotecnia, que es la que predomina hoy en día. La Navidad de la apariencia, la Navidad de los regalos caros, la Navidad de los arreglos
ostentosos en casa. Lo caro que me sale en la Navidad. Sí, claro, la presión que se genera cuando intentamos, por ejemplo, ir o ponernos en nivel de lo que el mercado nos invita a hacer. Por ejemplo, vamos a ponerle luz a toda la casa. Vamos a poner figuras, estas Espérate, figuras caras, pero ¿no? vámonos más al fondo. Vamos a poner decoración navideña en el hogar, porque como mi casa va a ser la única casa de la cuadra que Sí. no tenga esos adornos. Por supuesto. Entonces, cuando tú empiezas a generar una Navidad de mercadotecnia, esta máscara que muchas veces pretende disimular, esconder la tristeza que en el fondo podemos sentir, el vacío que muchos cotidianamente libramos, entonces te alejas profundamente y te alejas dramáticamente yo creo que del verdadero espíritu de una fecha que llámese Navidad, llámese fin de año, llámese cierre de ciclo. Al final es una invitación, como tú decías, para la reflexión, para conectar con la gente que amamos. Y es que fíjate que se da mucho en estas fechas, Rus, que mucha gente, yo creo que no tiene nada de malo decorar, comprar, siempre y cuando no altere tus finanzas, no dañe ese equilibrio financiero que todos deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor no lo tienen, pero ven la manera de sacar un préstamo y de pronto se endrogan. ¿Para qué? Para cumplir con esas falsas reglas, porque se quieren sentir validados a través de lo material. ¿Cómo no voy a estrenar vestido? ¿Cómo no voy a estrenar reloj? ¿Cómo no voy a estrenar carro? ¿Cómo? Y de pronto se va haciendo una bola de nieve que ellos no se dan cuenta que están cayendo en un tema superficial en vez de verdaderamente disfrutar la esencia navideña, que yo creo que tiene que ver con la conexión o el disfrutar a nuestra familia, quizás. Al final eso, creo que la esencia de la Navidad, concretamente para mí, es la idea de conexión, de conectar. No porque la Navidad nos diga, no porque la cultura nos diga, oye, es que este es el momento en el que tú celebras. No quisiera que eso se malinterpretara. Creo que en diferentes momentos del año, de la vida, hay espacios para crear momentos como los que hacemos en Navidad. Por ejemplo, en el cumpleaños de la abuela. Por ejemplo, cuando mamá tiene un bebé y nos reunimos para apoyar a la hermana, a la hija, ¿no? Hay momentos, y la Navidad es uno de ellos. Es un momento para conectar, para darle algo tan simple como la espiritualidad en el ser humano, darle una salida bastante decorosa, que es la conexión con los que te rodean, la gente que te importa, la gente que sí está presente en tus vidas. Y a veces, muy lejos de eso, preferimos irnos a las fiestas, a las posadas, porque convertimos todo esto más en una especie de diversión que en una experiencia de conexión. Y más allá de la diversión, yo creo que te puedes divertir plenamente en estas fiestas decembrinas, pero cuando realmente estás disfrutando el poder compartir la experiencia a lo mejor con tus abuelitos, el poder escuchar una anécdota, el poder compartir, el poder dar un abrazo cálido, el gesto de amor de picar la manzana para la ensalada. Por supuesto, yo creo que todo tiene que ver con amor en estas fechas, porque al final del día creo que siempre hay alguien que tiene esa magia, ¿no? Ese liderazgo de decir, a ver, pues yo soy buena poniendo el árbol, pero no lo quiero hacer sola, porque también hay personas que en estas fiestas todo lo quieren hacer solos, y creo que también es una temporada en la que debemos de integrar. Claro, como tú dices, podemos invitar, ¿no?, a los hijos, a los primos, a los sobrinos, y vamos a hacer todo esto mucho más mágico, ¿no? Creo que ahí está, ¿no? Generar los recuerdos, porque bueno, aquí yo creo que el tema del cuando las personas quieren vivir una Navidad de apariencias, de gastar más de lo que tienen, caemos en un estrés financiero, porque al final del día se nos está olvidando que en enero vienen cosas como pagar el predial, las tenencias, etcétera, y cómo vamos a iniciar el año con esa presión financiera. Sí, al final somos víctimas no solamente de la mercadotecnia, sino de las ideas y de las falacias sobre el verdadero sentido de la vida. ¿De qué se trata la vida? ¿De qué se trata la Navidad? ¿De qué se trata, no sé, hablar con nuestros hijos, tener una pareja? Al final, ¿de qué se trata? Y finalmente todo tiene que ver con el amor, todo tiene que ver con la experiencia de poder, no sé,
no sentirnos solos, sino formar parte de algo más, de una comunidad. Y Así que hablando de no sentirnos solos, Rus, viene a mi mente conocidos o familia que de pronto en las fiestas navideñas se aíslan, no son como que muy partidarios de estar en este tipo de actividades, no sé, dicen que no les gusta o a lo mejor que están cansados o a lo mejor lo evaden, pero ¿qué hay detrás de ese famoso Grinch? sí, muchas veces hay algo que se llama escotoma. Ajá. El escotoma es un punto ciego en la mente humana que está lleno de dolor. Entonces, cuando tú tienes un escotoma, tienes una experiencia dolorosa, pero no sabes que la tienes. Solo te das cuenta porque rechazas vehementemente cosas que otros adorarían. Por ejemplo, odio a los niños. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué te Odio dijeron? a los gatos. Claro. O por ejemplo, odio la Navidad. Odio la Navidad. Hay gente que Hay dice, mucha bulla, hay mucha contaminación, hay mucha ¿qué pasó basura. en tu vida, no? ¿Qué, ¿Cuál fue tu experiencia ahí? Tal vez fuiste de estas familias menos favorecidas, que no pudiste celebrar a diferencia de tus vecinos y que eso al final te volvía algo doloroso. O fuiste de estas personas que perdiste a un familiar amado en estas fechas y hoy solo te recuerda la Navidad, la pérdida de aquello que tanto amaste. O por ejemplo, puede ser que pasó algo diferente, alguna experiencia sumamente dolorosa, un rechazo, un desprecio, un abandono. Al ¿Qué hay final detrás de ese sentimiento de aislamiento? Pero a ver, aquí hay Sí, dos claro. partes muy importantes, Rus, que voy a aprovechar para preguntarte. La primera parte es que cuando nosotros tenemos un integrante en la familia o un amigo que se aísla en estas fechas, ¿cómo lo podemos ayudar? Porque creo que a veces somos muy insistentes, porque nos duele que no esté. O nos molesta. Oye, pero por favor, oye, pero mira, solo por hoy, ¿no? Que no quieren. Entonces, creo que también tenemos que aprender a entender que debemos de respetar que ellos se quieren aislar, pero de alguna u otra manera nunca falta la mamá o la amiga corazón de pollo que te quiere incluir. Claro, mira, la forma de ayudar a alguien que por alguna razón no está disfrutando de la Navidad, se está aislando del mundo, no participa, evidentemente, claro que nos duele, porque cuando tú te sientes feliz, quieres participar a los demás de esa felicidad. Como cuando estás viendo un video y te divierte Y lo reenvías. y buscas con alguien a quien reenviárselo porque tú quieres compartirlo. Bueno, lo mismo pasa acá. Entonces, cuando tú tienes a alguien que no está disfrutando del momento, quizá no deberíamos acercarnos para decirle qué te pasa, eres un amargado. Muchas mamás le dicen eso a sus hijos, ¿sabes? No, yo creo que de lo que se Desde trata chiquitos, ¿no? es de cómo me intereso genuinamente en tu aparente distracción o indiferencia. Quisiera enterarme, quisiera tener la capacidad y la sensibilidad de involucrarme contigo a través de preguntas como ¿qué sucede? ¿Qué tienes? Me gustaría saber qué pasa. ¿Puedo ayudarte con algo? Porque al final el hecho de que empiecen a sentirse escuchados puede ayudar muchísimo a sentir que hay alguien que se interesa en ellos, que en vez de atacarlo, quieren saber qué pasa. Y entonces te pueden contar cosas que te pueden ayudar, pues a lo mejor en ese momento a desahogar, más tarde a buscar ayuda. Otra cosa que yo te quería preguntar, ok, va, una persona está aislada porque tiene un trauma, porque algo no superó, porque algo le duele, porque es Grinch. Pero ¿qué pasa cuando una persona está sola porque nadie lo tomó en cuenta, porque nadie lo buscó, porque no tiene amigos, porque se encargó de que en su casa nadie lo quisiera o nadie lo integrara, quizás dañó a alguien, las consecuencias de sus actos? ¿Qué pasa? Bueno, primero quisiera decirte que las personas que son así, generalmente no es que no les guste estar entre la gente. Muchas veces estas personas tienen miedo a relacionarse. Son personas que tal vez no tienen las herramientas para socializar o les da mucho miedo hacerlo. Les da miedo el rechazo. Entonces, cuando tú encuentras a alguien que no está haciendo amigos, que está muy solo, que está muy aislado, claramente hay sufrimiento, hay dolor, porque todo ser humano desea conexión. ¿Qué haríamos sin la conexión? Moriríamos, moriríamos. Necesitamos hablar con las personas, sentirnos escuchados, sentirnos importantes. Es así como el ser humano se relaciona con el mundo y necesita hacerlo. Entonces, cuando alguien no lo hace, de verdad es que tendría yo que sentir más compasión que frustración o enojo. ¿Qué puedo hacer? Acercarme,
Siempre se trata de acercarnos, de dar ese paso que el otro no va a dar. Y entonces, de manera genuina, interesarme en qué sucede, qué siente, qué pasa, por qué estás aquí, por qué no te integraste, por qué no vas para allá. ¿Cuánto ayudaríamos si en la primaria, secundaria o prepa a esos chicos que aislados los vemos pasar la vida sin ninguna aventura, sin ninguna memoria que recordar? Esas personas que cuando llegan adultos y les preguntan cómo te fue en la prepa, no tienen mucho que contar porque fue poco lo que hicieron. Entonces, ¿cuánto bien haríamos cuando tengamos a un compañero de clase, cuando tengamos un amigo en el trabajo, que lo vemos no participar, acercarnos, brindarles primero nuestra atención y nuestro genuino interés? Y perdón que repita tanto genuino, pero genuino es auténtico. Tengo que ser auténtico al acercarme. No voy a hacer mi labor del día. Realmente como ser humano me interesa ayudar a otro ser humano. Hacerlo desde el corazón. Oye, Rus, otra cosa que también considero que en estas fechas sucede mucho es que hay personas que se enfrascan mucho en vivir duelos de que hace 10, 30 años perdieron un ser querido y en estas fechas se ponen muy tristes Fuerte. y sufren. Fuertísimo, porque la Navidad, como tú lo dijiste, es una fecha de reflexión, de conexión, de calidez, y claro que invita a pensar en aquel que se fue, en el amor perdido, en el padre que no está hoy, en la madre que por su ausencia nos hace recordar todo lo bien que nos hacía sentir cuando estaba aquí, porque era la que armaba la cena, porque era el alma de la fiesta. Y claro que una pérdida siempre va a generar un dolor profundo, pero cuando ese dolor lo volvemos sufrimiento, Taisei, o sea, el sufrimiento no es el dolor, sino es lo que yo en mi mente me digo para sentir permanentemente más dolor. El sufrimiento es algo más a propósito, más mío, más mi miedo a continuar. Entonces sí estoy repitiendo, aquí estuviera, nos hace falta. Hay personas que se quedan estancadas en el sufrimiento de la pérdida por muchos años. Y cada Navidad hay episodios o escenas de llanto, de dolor. Es duro, porque al final la Navidad no representa una fecha, digamos, de felicidad, sino de pérdida, de duelo. De muchas emociones, por eso el lado B de la Navidad Sí. y mira, yo creo que también es muy importante reconocer o entender que en estas fechas en las que estamos a punto de cerrar un año, en estas fechas en las que estamos de vacaciones, pues nos invita también a reflexionar y hacer como un parteaguas de decir qué quiero para mi próximo año, borrón y cuenta nueva, el permitirme errar, el permitir aceptar que a lo mejor fallé, pero ¿cómo puedo aprender de ese error? Bien, sí, me encanta porque tú sabes que actualmente en la sociedad eh, están priorizándose los valores de lo material, un mundo Banal, demasiado materialista, demasiado materialista perfecto aparte, que no existe, porque en redes sociales y vemos cosas demandante. excelentes, Exacto. Tú ves en las redes y de pronto la chica se ve guapísima con mucho y filtro. queremos alcanzar ese nivel de perfección que por supuesto no existe de manera ¿Cómo natural. no? Pero ¿Cómo bueno, no? claro, y es esa parte de ser, de lo bella que puede ser, es genial, pero la belleza tiene sus imperfecciones. Justo por eso es una belleza singular. Entonces, siempre estamos tan presionados por ser perfectos, por ser exitosos, que me parece que nos cuesta mucho trabajo sentirnos satisfechos. Oye, Ros, una pregunta, a ver, la Navidad, como la vivimos de adultos, ¿es la manera en la que aprendimos de niños? Es decir, ¿es como un volver a vivir o regresar a la infancia? Sí, estoy muy convencido de que la manera en la que tú viviste tu infancia desde estos espacios navideños es la manera en la que tú vas a reflejar eso cuando creces. Si tuviste un padre que desde muy temprano ponía la música, los villancicos, la mamá que se metía a la cocina y preparaba, y la tía que llegaba y armaba con su entusiasmo, más que con muchos objetos, no sé, los adornos. Entonces, claro que tú vas a ser esa mujer, ese hombre que contagia a sus hijos, que participe, que organice las reuniones familiares y todo esto porque fue tu experiencia, fue dulce, fue tierna,
fue cálida. Pero si tuviste una infancia donde en casa no creíamos en la Navidad, por algún tipo de religión, o simplemente no teníamos el ánimo de celebrarla, la criticamos más de lo que la pudiéramos celebrar, entonces sí puede ser que llegues a ella con una visión mucho más gris, mucho más oscura, lo que no te permitiría celebrar o pasar como esta motivación a los demás. Y algo muy importante también, Rus, que en estas fechas no faltan los memes y situaciones en las que en cada familia hay un pariente incómodo. Las famosas frases pasivo-agresivas, Claro. ¿cómo las vencemos en esta Navidad? Que no nos afecten. Pues pasando de largo, Taisei, tengo que aprender algo bien importante, que cuando alguien llega a la fiesta, cuando alguien está en la familia, pero tiene estos comentarios desagradables, pues evidentemente, Comentarios pasivo-agresivos como, por ejemplo, uf, ya estás quedada, uf, y la novia, claro, y uf, y... no puedes dejar que eso te enganche, no puedes subirte a ese camión porque vas a terminar enojada, ofendida. O sea, más bien no caer en provocaciones. Sí, ¿y cómo lo hago? Tengo que aprender a trascender el dolor del otro. Es decir, tu dolor no es mi dolor. Yo trasciendo tu dolor. Significa que te puedo ver desde mi compasión y puedo entender que lo que tú dices no tiene que ver conmigo, tiene que ver con los infiernos que vives dentro de ti. No te los compro, no los cargo, no son míos. No voy contigo. Y desde ahí yo puedo simplemente observar y darme cuenta de lo difícil que debe ser para esa persona vivir sintiéndose de esa manera. Y es que muchas Siempre veces sucede, siempre Rus, como que más inclinado a lastimar, ¿no? así es, son personas que lastiman, que no sé si tenga que ver con que esté en su naturaleza, pero de pronto te hacen un comentario y tú, como no sabes cómo reaccionar, pues quizás caes en las provocaciones y se pueden llegar a detonar un problema, sobre todo cuando ya están pasados de copas y de pronto se están peleando hasta por los terrenos. Entonces, ¿qué pasaría si las personas entendiéramos desde la empatía que un mal comentario, un comentario agridulce de la otra persona no nos define? Yo creo que tendríamos fiestas muy equilibradas, muy tranquilas, muy bien recordadas. Sin embargo, parece una utopía. Creo que en cada familia siempre habrá gente con emociones difíciles de superar, encontradas, dolores no resueltos, Taisei, y estas personas sí van a ir y van a hacer sus comentarios. Pero yo creo que lo más importante es cómo me hago responsable, cómo me hago cargo de lo que yo siento, cómo me hago cargo de lo que está sucediendo en mí cuando tú dices lo que estás diciendo. Fíjate que, por ejemplo, una de las historias que generalmente yo cuento en estos temas y que recordé porque hace mucho tiempo la escuché, es de un monje que iba con su alumno, iban caminando, estos monjes tibetanos muy sabios, y de pronto encuentran un escorpión que se estaba ahogando en un pequeño charco. Inmediatamente el monje buscó la manera de sacarlo del charco, pero bueno, el joven estudiante le dice, no, no, te puede picar, no pasa nada. Lo intenta, lo saca del charco y sí, el escorpión logra salir de ahí, pero no sin picarle la mano. Lo ha picado y entonces el estudiante dice, lo voy a matar porque te ha picado incluso cuando tú lo ayudabas. Y él dijo al monje, no, no, déjalo en paz. Él solo respondió a su naturaleza. Su naturaleza es defenderse. Yo he hecho lo que mi naturaleza me dicta, que es ayudar. Así que bueno, él hizo lo que sabe hacer y yo haré lo que sé hacer. Y no está a matarlo. Cuando una persona en casa, de pronto con sus comentarios agresivos, en estos momentos donde estamos tan necesitados de expresar el amor y la calidez, sale con estas agresiones verbales, estas, como decías, frases pasivo-agresivas, yo tendría que mirar como el monje miró al escorpión y decir, claro, esto es lo que tú tienes para dar, esto es lo que tú tienes en tu naturaleza, no yo. Te escucho, pero paso de largo, no te cargo, no, no me hago dueño de tu dolor, solo te observo. Increíble. Y bueno, también yo creo que dentro de lo que podemos recopilar de esta poderosa sabiduría que nos regala Rus, creo que la infancia es lo que podríamos enfocar
en estas fiestas, el dedicarle la mejor Navidad, las mejores fiestas a nuestros niños. En casa siempre hay hijos, sobrinos, primos, entonces pues tratar de que ellos tengan una experiencia maravillosa, porque el día de mañana serán ellos a los que les toque organizarlas para las siguientes generaciones. Así que podríamos decir, Rus, que nosotros estamos viviendo una Navidad volviendo al pasado, volviendo a ser niños. Ojalá y pudiera ser así. Me encantaría pensarlo de esa manera, Taisei. Sin embargo, yo creo que no es así. Yo creo que nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos una Navidad de marketing. Nosotros hemos llegado a transmitir a nuestros hijos que la Navidad es regalos, que la Navidad es estrenar, que la Navidad es comprar esa consola de moda, el celular que acaba de salir. Porque creo que se nos ha olvidado que nuestra Navidad tal vez no fue así. Que hubo una época en la que la Navidad era el ponche. Sí, qué rico, el Claro, ponche. que la visita de los abuelos que venían de lejos o de los tíos. Hubo una época en que la Navidad Salir a era quemar cohetes, salir a quemar hoy está cohetes. prohibido, como bien Claro, comentabas, la pirotecnia. sí, pero No lo hagan. sin embargo, hay otras cosas que representaban la Navidad, como el sentados todos en la mesa, compartiendo el chocolate, ¿no? El pan, y eso también era Navidad. Dependiendo de la religión que tengan cada quien, ¿no? Claro. Porque obviamente recordemos que la Navidad es una tradición sagrada para todos los religiosos en el tema del nacimiento del niño Jesús, piden posada, etcétera. Pero al final del día creo que rescatar la conexión en estas fiestas de cómo nos relacionamos con la familia, con los amigos, Claro. compañeros de trabajo también, yo creo que es algo muy positivo. Sí, al final del día, Taisei, creo que nosotros necesitamos entender que hay dos Navidades. La Navidad que nos estresa, la Navidad que nos vuelve superficiales, la Navidad de apariencias, la Navidad de la máscara, la Navidad del gasto económico. Y está la Navidad de la conexión, del amor, de la ternura, de la calidez, del abrazo. Yo creo que de las vacaciones, del tiempo en familia, yo creo que no está difícil elegir. No sé, creo que yo creo que todos aquí tenemos que de pronto detenernos y hacer una reflexión. A ver, realmente, ¿qué estoy haciendo? Porque he convertido la Navidad en época de gastos económicos y tarjetas de crédito a tope. Tal vez es eso, que no nos damos cuenta que caemos en una práctica más provocada por una especie de hipnosis colectiva a través de comerciales, de redes sociales, a través de un montón de servicios de streaming donde se nos dice que la Navidad se tiene que celebrar de cierta manera. No está difícil elegir la Navidad de la calidez, del abrazo, del beso, de la ternura. No está difícil. Pero si no te das cuenta que estás cayendo en lo otro, jamás podrías cambiar de dirección. No puedes decir que quieres ir al norte cuando te estás dirigiendo al sur. Tenemos que ser congruentes, Taisei. Enseñemos a nuestros hijos a disfrutar de la espiritualidad. Y de que estas fiestas sean realmente valoradas por lo Claro. que son y no por lo que tienen. ¿Con qué cerramos el mensaje de fin de año, Rus? Yo creo que se trata de trabajar en una idea fantástica que para mí funciona como una especie de mantra para ser feliz, y es la aceptación. Aprender a aceptar es dejar de luchar. Aceptar es voluntariamente renunciar a las luchas. Significa que nosotros no podemos luchar contra lo que no podemos cambiar. Tenemos que aprender a fluir, Taisei. Aprender a funcionar, a transitar por esta vida, en lugar de ir golpeando puertas, es tocando, sonriendo, viviendo. No cambias lo que no está en tus manos, y lo único que está en tus manos es lo que sucede aquí adentro. Muchísimas gracias, Rus, por compartirnos toda esta sabiduría. No, gracias a ti. Y gracias a todos ustedes que nos permiten compartirla, porque es con mucho amor para ustedes, por una mejor sociedad, porque haya más personas felices y que en estas fiestas reine el amor, la esperanza en cada rincón de donde quiera que nos ven. Y bueno, desearle a todas esas mujeres que día a día luchan por ser mamás, por seguir creciendo en el ámbito profesional, a reinventarse. Estamos a punto de despedir un año y comenzar otro en el cual todos nuestros sueños los podemos cumplir. Les mando un abrazo. Soy Taisei Tort. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta la próxima.